Hola, bienvenidas y bienvenidos a Desde Abajo TV. Estamos con Javier Tolkacher. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Javier es miembro y fundador de Presensa, que es una agencia internacional de noticias de no violencia y paz. Además es columnista en el propio medio con énfasis en procesos históricos. Ha publicado, es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Y bueno, aprovechando el paso por Bogotá para la presentación de este estupendo libro, Periodismo no violento hacia un enfoque humanizador de la comunicación, pues queríamos un poco conversar con vos, delirar un poquito con vos en la línea que decía Galeano para adivinar si tenemos otro mundo posible. Y antes de nada, un poquito, dinos quién es Javier Tolkacher. Bueno, gracias Iñaki. Militante humanista desde hace más de 4 décadas y como bien dijiste, ¿no? Un aprendiz de comunicación en un intento de humanizar la comunicación, que creemos que es un frente importante, el frente de las narrativas, el frente de la palabra, del relato. Y bueno, el personaje aquí no es muy importante porque la obra que vinimos a presentar es una obra colectiva, es una obra no solo colectiva por quienes la redactaron, corrigieron, editaron, sino que es una obra colectiva porque resume la experiencia de ya 13, 14 años del intento de una agencia internacional de contenidos, diría yo, más que solamente de noticias, que trata de reflejar un punto de vista no violento, un punto de vista humanista sobre los hechos que suceden. Y en esa línea, ¿qué papel crees tú que juega una agencia como Presensa en este ámbito de los medios tan gobernado por las grandes multinacionales de la información, las grandes agencias? Bueno, aquellos que sí creemos y trabajamos porque otro mundo sea realmente posible y no se quede en un simple eslogan alternativo, creemos que hay que dar una lucha importante, pero en sentido propositivo, o sea, hay que mostrar ese otro mundo posible de alguna manera, y eso no hay una respuesta absoluta y definitiva en cada uno de los campos, ¿no? Como modelos económicos, modelos de convivencia, modelos políticos acabados, que es lo que siempre se busca, sino que hay que tratar de ir avanzando en esa dirección, ¿no? Tomando indicadores, corrigiendo, y en el campo de la comunicación esto nos parece importante, ¿no? No nos frena el hecho de saber que cometemos muchos errores, sino que intentamos ir aprendiendo y aprender de otros. Es muy rico el acervo comunicacional de América Latina, de la comunicación popular, de la comunicación alternativa, de la comunicación comunitaria, de lo cual hemos recogido mucho también en esta obra. Pero el tema de conceptualizar un modo no violento de narrar la realidad nos ha parecido un paso importante. Precisamente en el libro vosotros, las 5 personas que lo firmáis, que vamos a mencionar por supuesto, Pía Figueroa, Nelsi Lizarazo, Juana Pérez Montero, Tony Robinson y el propio Javier, decís en el libro que es un libro en construcción, o sea, con sus errores y sus aciertos para seguir mejorando y que necesitará reediciones, actualizaciones, etcétera, etcétera. Pero en este momento en el que en gran parte del planeta vuelven a aflorar las violencias, no solo las físicas, sino sobre todo las estructurales, ¿qué tan pertinente es lanzar este texto? Bueno, nos parece muy oportuno. Y por eso estamos tratando de hacer distintas ediciones en distintos lugares, también en distintos idiomas. Recién te comentaba que estamos traduciendo al inglés, al francés, al alemán, al griego, y también haciendo un intento de traducirlo al chino, ¿no? Porque creemos que es fundamental, sobre todo para los estudiantes de periodismo, los comunicadores, los equipos de comunicación de los movimientos sociales, como también preparar el mundo nuevo, ¿no? O sea, no podemos construir el mundo nuevo con palabras viejas, dicho de alguna manera, ¿no? Entonces, o con relatos antiguos. Entonces, creemos que esta obra da pistas para poder, digamos, por un lado, sin ninguna duda, denunciar las violencias existentes y emergentes, pero a su vez proponer un modo de tratar esa violencia, de tratar esas situaciones instaladas, de tratar, digamos,
diría yo, la herencia que tenemos de violencia, porque tenemos que trabajar también sobre nosotros mismos para desalojar, para desarraigar una cantidad de prejuicios que tenemos con el tema de la violencia, del actuar violento, y entonces en ese sentido nos parece que es un modo de salirle al paso a estos nuevos discursos de odio, de salirle al paso a esta manipulación de las retóricas que solo lo que hace es envenenar la coexistencia entre las personas. Javier, yo sé que estás al tanto del tema de la Comisión de la Verdad en Colombia, y una parte del informe de la comisión precisamente va dedicado a los medios y a su responsabilidad. ¿Qué le dirías desde esa postura de no violencia y de paz a los medios, sobre todo los grandes medios colombianos? Yo lo invitaría a conversar, ¿no? Eso en primera medida. Yo entiendo de que no es lo mismo el interés comercial de un medio que los comunicadores, los periodistas, los directores de las secciones que trabajan en ellos, ¿no es cierto? Que muchas veces se ven obligados a seguir una línea editorial, ¿no? Que el medio juzga conveniente para sus negocios, para su visión mercantil, pero sí los invitaría a conversar y a mostrarles, digamos, de que hay otros modos de comunicar, y por supuesto que nosotros estamos del lado de quienes pretendemos la pluralidad de voces, que pretendemos la desmonopolización de la comunicación, que pretendemos la descentralización, la amplificación de los relatos por todos los medios posibles, el fortalecimiento de los pequeños medios que hay en cada barrio, en cada ciudad, sin ninguna duda que esa es nuestra postura política definida. Pero creemos que es hora de que los grandes medios se dan cuenta que tienen que hacer un aporte a la humanidad, y que usar su poder solamente para beneficio propio es de una cortedad de miras terrible. Y en esa línea, ¿desde dónde, dirías tú, desde qué lugar de enunciación se puede proponer desde la sociedad civil, sobre todo, digo ahora, esa lucha por la paz? ¿Cuál sería el lugar de enunciación? ¿Sería el barrio, los colectivos sociales, la ciudadanía en general, una propuesta social hacia los poderes, no solamente el mediático, sino los poderes que nos gobiernan, tanto el político como el económico? ¿Cuál sería, según tú, ese lugar de enunciación para trabajar por la paz y la no violencia? Bueno, como se dice tan comúnmente, todas y todos tenemos que hacer nuestro aporte, ¿no? Eso es así, cada uno en la medida de sus posibilidades, de sus virtudes y de sus destrezas. Sin duda que hoy el sujeto histórico, si me preguntas por ello, si entendí bien la pregunta, el sujeto histórico no está tan claro, ¿no? Como lo era en otras épocas, donde era la clase obrera, ¿no es cierto? Hoy es mucho más plural el sujeto histórico, mucho más diverso. Por eso creo que justamente es la diversidad el lugar de enunciación, y la diversidad tiene un lugar muy importante en la narrativa de un periodismo no violento, ¿no? La concepción de la diversidad como riqueza. Entonces creo que sí, que el sujeto histórico es precisamente la convergencia de esa diversidad, digamos, que se ha amplificado tanto en los últimos años, y que, si bien a riesgo de caer en una atomización social con poco peso específico de cada colectivo, sí creo que se va logrando, y Colombia es uno de los lugares donde eso se ha producido, ¿no? A través del paro nacional tan extendido, a través del logro de un primer gobierno progresista luego de tantas décadas y hasta siglos, ¿no? Entonces sí creo que es una cosa de todos, pero particularmente de aquellos colectivos que son referencia de esta diversidad emergente, digamos, que surca nuestro tiempo. Y en esa colectividad diversa, ¿qué papel tendría que jugar hoy algo que yo creo que, de lo que por desgracia carecemos en muchos ámbitos, la ética y el humanismo? Bueno, a mí me parece que el humanismo como ética es el futuro, ¿no? Es decir, no puede haber ninguna premisa por encima del ser humano, porque esa es la raíz de las violencias, en definitiva. O sea, la negación de lo humano es la raíz de la violencia, el deseo de apropiación, de enajenación, como ya ha sido
digamos, comentado muchas veces en el ámbito de la filosofía política, pero sí creo que el humanismo es el núcleo central del mundo que vendrá, ¿no? Es como un punto de partida para comenzar desde ahí a crear el mundo, y entonces este humanismo es el que impregna estas páginas de periodismo no violento, porque va a la raíz del tema, que es la afirmación de lo humano que hay en todos y, en definitiva, de lo común que tenemos y del bien común en el que deberíamos vivir, ¿no? Y Javier, desde ese punto de partida humanista, ¿cómo ves los actuales procesos políticos que se están dando en nuestro continente, en nuestra América, en Abya Yala? Sin ninguna duda que nosotros apoyamos todos los procesos progresistas, los procesos de las izquierdas, y también vemos, como es la historia en general, que el tiempo corre muy rápido hoy. Entonces, estos procesos que antes, por ejemplo, podrían haber instalado sus paradigmas en 20, 30, 40, 50 años, hoy de alguna manera tienden a agotar sus propuestas en tiempos más cortos por la aceleración del tiempo. Entonces vemos la necesidad de aportar desde el humanismo una cuota de renovación, ¿no? De reinvención, también para cada uno de estos procesos progresistas, porque lo que sucede es que si lo social no va apareado con una transformación interna, con una transformación de hábitos, con una transformación de horizontes de creencias y de perspectivas, entonces hay como dos velocidades distintas. Es decir, dicho de un modo más sencillo, si uno mejora la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, que son todas digamos, mejoras, urgencias y necesidades compartidas por los procesos políticos emancipadores en nuestra región, la descolonización, por ejemplo, la despatriarcalización, eso tiene una velocidad, pero sucede que queda el hábito, queda la herencia de la que hablaba yo, la herencia de las violencias, la herencia de un mundo que ya se fue, que no existe y que no coincide esa velocidad con el mundo nuevo. Entonces creo, y esa es como la propuesta que le hacemos, digamos, digamos desde adentro de todos estos procesos progresistas y de las izquierdas, a renovarnos interiormente, a comprender que la historia no solo se hace afuera, sino que también se hace adentro de los seres humanos. ¿Y tú crees que los seres humanos hoy en día vamos caminando por una senda que nos lleva hacia delante en el sentido de a ser más humanistas, o crees que la tarea está todavía a medio camino? Porque yo veo, perdón que te he interrumpido. No, al contrario. Yo veo que nos quedamos muchas veces cortos, ¿no? Que las propuestas estas que estás tú haciendo muchas veces no son asumidas por quien tiene que asumirlas, ¿no? Un poco lo comentábamos el otro día en la presentación del libro, a quien hay que cambiar es al poder, ¿sí? ¿No crees que estamos un poco a medio camino? ¿Cómo ves ese paso? Porque es verdad que el tiempo va rápido, pero yo creo que la humanidad va lenta. Eso es lo que decía antes, que tenemos que acelerar el proceso interno. Tenemos que descubrir primero que hay un mundo interno que es tan determinante como el mundo externo. Eso es un primer paso fundamental, ¿no? Siempre nos detenemos, digamos, en la mejora de las condiciones externas de la vida, y está muy bien, pero también tenemos que invertir esfuerzos en la mejora interior de todos. Entonces, cuando tú dices poder, yo entiendo claramente a qué te refieres, pero te diría que tanto, digamos, tan reaccionario es el poder externo, el poder del capital, el poder del dinero, el poder corporativo, como reaccionario es el poder de creencias antiguas. Por ejemplo, el poder de que las personas no pueden hacer nada y dependen de que cambie el poder, y eso no es así, ¿cierto? Entonces, sí creo que lo que tenemos que desmovilizar es el poder que hace que los pueblos no crean en sí mismos. Mira lo que te digo. Yo creo que ese es un poder invencible. Si los pueblos se descubren a sí mismos la potencialidad humana de organización, de participación colectiva, ese es un poder totalmente invencible contra el que el supuesto poder de las superestructuras no puede hacer nada.
ese poder que es palpable y que tenemos muestras en los últimos tiempos de ello, en Colombia con todas las movilizaciones desde 2019 hacia acá, en Chile, que llevó a esa nueva constitución, y sin embargo, mira cómo está la situación precisamente en Chile, se les ha quedado la constitución colgada. Entonces, eso que tiene que ver con que la población ha reconocido su poder y ha dicho sí, pero no, o con que hay poderes que están condicionando la posición política de la población. No sé si me he explicado. Te explica perfectamente. Por supuesto que no hay causales únicas, es una conjunción, ¿no es cierto? Por supuesto, la derecha pinochetista, la ultraderecha en los Estados Unidos, ¿no? Y otros poderes hacen lo suyo, sin ninguna duda. Los medios concentrados, ¿no? Recordemos nada más que Allende, uno de los propulsores del golpe Allende en el año 73, fue justamente Agustín Edwards, el dueño del Mercurio, uno de los principales medios, un poco volviendo al ámbito de la comunicación, ¿no? Pero a donde voy es lo que sucedió en Chile en parte tiene que ver con lo que yo decía anteriormente. ¿Cuánta gente sometida, cuánta gente pobre, cuánta gente excluida votó en contra de la nueva Constitución? Mucha, porque la indignación del pueblo chileno era más grande que solamente el tema de cambiar la Constitución. Era sistémica, ¿no es cierto? Y no era tan fácil ligar el tema de un texto constitucional, que tiene sin ninguna duda trabas y cerrojos que impiden avanzar, no era tan fácil ligar eso con las urgencias de inmediatez de salir de situaciones oprimentes, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que pasa, por ejemplo, me voy a extender un poquito, pero voy a dar un ejemplo con el tema de las mujeres. ¿Cuántas mujeres, asfixiadas, violentadas por el tema del patriarcado, continúan votando a gente que defiende esas posiciones? Muchas. Claro. Entonces, insisto, hay algo adentro, hay un modelo adentro, hay un hábito adentro que nos impide darnos cuenta que tenemos que expulsar esa negación de nosotros mismos, esa negación que incluso en el caso, por ejemplo, lo que estoy relatando sobre el tema de las mujeres es palpable, ¿no? ¿Por qué una mujer debería estar en la cocina cuidando a los niños? Bueno, haciendo lo que se supone, obedeciendo al machote, ¿no? Entonces, sí creo que le tenemos que dar más énfasis al trabajo de liberación interior de antiguos modelos, antiguos hábitos que nos impiden avanzar como pueblos. Eso yo lo llamaría desaprender, y tan difícil como aprender es desaprender, cuesta. Pero en eso, conectando creo con eso que estás diciendo desde adentro, tú has escrito en alguno de tus textos: mirar hacia adentro de la historia y hacia la historia desde adentro es un desafío intenso, una bella aspiración y una inspirada promesa. Pero ¿no crees que ese trabajo precisamente que podría ser global pasa por eso que tú estás mencionando, por desaprender, por cambiar los esquemas internos, por decir primero quién soy yo antes de decir a los demás y tú quién eres? ¿Sí? Entonces, hay un lastre social que es que el ser humano se ha creído desde siempre el centro de todo. Y así no podemos cambiar la historia. ¿Cómo podemos hacer desde el humanismo, desde textos como el vuestro, algo por este movimiento que tú estás planteando de la historia desde adentro, desde dentro de la historia? Bueno, es que sí, yo creo que la historia la hacen los seres humanos, ¿no? O sea, que no hay una historia predeterminada. El tema de las historias predeterminadas es una cuestión que surge un poco de la mecánica clásica, de la física clásica, ¿no? O sea, donde se supone que las ciencias humanas, como en la historia, deberían funcionar igual que la física, ¿no? Que la naturaleza. Como un peso que la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros descubrimos, y ese texto al que haces alusión justamente, ese libro,
habla justamente de cómo los seres humanos hacemos historia y cómo la historia depende de lo que hagamos los seres humanos, más allá de la discusión de la discusión antropocéntrica, ¿no? Si el ser humano efectivamente es el centro de todo, o la naturaleza, o lo que fuera. No quiero entrar ahora en ese detalle, pero hablando de la historia, nosotros queremos enfatizar en que son los conjuntos humanos los que hacen su propia historia, con estos arrastres del pasado, pero sobre todo configurando imágenes de futuro, ¿no? Así se arma la vida, y el futuro es preponderante en la vida humana. Entonces, si no configuramos una imagen colectiva de futuro, atrayente, movilizadora, entonces la acción no va a ir en ese sentido. Entonces, en el campo de la comunicación, este libro que acabamos de editar, ¿no? Gracias a ustedes, creemos que es movilizador, creemos que es un inicio de configuración de un tipo de imagen lo más plástica posible, lo más práctica posible, que obviamente se irá enriqueciendo con la práctica real de los comunicadores, de los periodistas, de los medios, como para decir, movilicémonos unos centímetros en esta dirección, ¿no? Entonces haremos un peldaño, y que así se construye la historia, peldaño a peldaño, y cada uno hace su parte, y después vendrán las nuevas generaciones y harán la suya, ¿no? A ver si entre todos hacemos una escalera con todos esos peldaños. Eso mismo. Bueno, esta breve pero interesante charla, que empezaba yo diciendo que apostáramos por el delirio, porque yo creo que todas y todos los que planteamos este tipo de propuestas deliramos un poquito, porque nos dan palo día a día. Quiero terminar también delirando, ¿no? Delirando con la educación no será el privilegio de unos pocos, la policía o los ejércitos una maldición para la mayoría, la justicia y la libertad se unirán para defender a las mayorías que son minoría frente a los poderes. Todo eso es una utopía, es una quimera, es un sueño, una ilusión, pero deliremos. Javier, ¿cuál es tu apuesta? Lo decías al principio y con Galeano, ¿no? Decía Galeano, que no es una frase de él, es de Fernando Birri en realidad, pero... El de la utopía. Exactamente. Caminemos. ¿Para qué sirve la utopía? Le preguntaba justamente aquí en Colombia, en una charla, creo que fue en Cartagena de Indias, a Birri le preguntaban para qué sirve la utopía, y él decía, que es muy conocida la anécdota, la utopía, cada vez que me muevo hacia la utopía ya se corre, y ¿para qué sirve entonces la utopía? Justamente para caminar, eso decían ellos. Pero yendo más al punto, yo creo que estamos caminando como especie, y que es el próximo paso a dar, a una nación humana universal. Es decir, a una construcción donde no existan las fronteras, a una construcción donde la igualdad no sea un relato, a una construcción, me refiero a la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque las personas somos distintas, a una construcción donde verdaderamente sea reconocida la diversidad como riqueza, las distintas culturas, los distintos oficios, las distintas artes, las distintas sexoafectividades. Yo creo que la humanidad está descorriendo el telón, y no muy lejanamente de esa utopía que nosotros desde el humanismo denominamos Nación Humana Universal. Pues Javier, muchas gracias Desde Abajo por el espacio, y a vos por acompañarnos, y ojalá podamos seguir soñando y rompiendo fronteras y corriendo ese telón de acero que cayó en su momento, y que esperemos que no nos vuelvan a levantar. Un gusto. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, gracias a los asistentes también. Y buen día. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual.